Era un día gris cuando Martín se despidió de sus padres en la estación de tren del pequeño pueblo donde había crecido. El clima parecía reflejar el estado de ánimo de todos. Teresa, su madre, lo miraba con ojos llenos de lágrimas, mientras Juan, su padre, permanecía con la mirada fija en el suelo, intentando ocultar la tristeza detrás de su postura firme. Martín, aunque emocionado por las posibilidades que le esperaban en el extranjero, sentía el peso de la despedida en su corazón. Era consciente de que estaba dejando atrás el único hogar que había conocido, pero más aún, dejaba a sus padres, a quienes había prometido algún día regresar con una vida mejor para todos. Subió al tren, sabiendo que este sería el primer paso en un largo camino. Mientras las ruedas metálicas comenzaban a moverse, sus pensamientos viajaron hacia el futuro, lleno de incertidumbre, pero también de esperanza. Sabía que su destino estaba lejos de allí, en un país que ofrecía más oportunidades de las que su pequeño pueblo podría jamás brindarle. Los años pasaron, y aunque la vida en Estados Unidos seguía siendo dura, Martín aprovechó cada momento libre para educarse. Se inscribió en cursos nocturnos de tecnología, negocios y emprendimiento, mientras seguía trabajando en cualquier empleo que pudiera conseguir. La falta de descanso y la presión de mantener varios trabajos lo empujaban al límite, pero su determinación era más fuerte que cualquier obstáculo. Con el tiempo, su dominio del inglés mejoró, y comenzó a adquirir conocimientos sobre el sector tecnológico, una industria que le fascinaba desde siempre. Mientras sus compañeros de trabajo se conformaban con sus vidas cotidianas, Martín soñaba con algo más grande. Sabía que su oportunidad llegaría, aunque aún no sabía cuándo ni cómo. Al llegar a Estados Unidos, Martín fue golpeado por la magnitud y velocidad de la vida en la gran ciudad. Las luces brillantes, los rascacielos interminables y la multitud que se movía sin detenerse creaban un contraste abrumador con el tranquilo pueblo que había dejado atrás. A pesar de la sensación inicial de desorientación, Martín se lanzó de lleno a su nueva vida. Con una maleta casi vacía y un bolsillo lleno de sueños, se enfrentó a la realidad, trabajos mal pagados y largas jornadas de trabajo físico. Martín trabajaba incansablemente como camarero y lavaplatos en restaurantes concurridos, mientras luchaba por encontrar tiempo para estudiar inglés y adquirir conocimientos sobre tecnología y negocios. Su vida se había convertido en una rutina agotadora, donde el descanso era un lujo y las oportunidades parecían pocas y lejanas. Sin embargo, en su interior, nunca perdió de vista su objetivo, hacer fortuna y regresar a casa para cambiar la vida de sus padres. Era un día gris cuando Martín se despidió de sus padres en la estación de tren del pequeño pueblo donde había crecido. El clima parecía reflejar el estado de ánimo de todos. Teresa, su madre, lo miraba con ojos llenos de lágrimas, mientras Juan, su padre, permanecía con la mirada fija en el suelo, intentando ocultar la tristeza detrás de su postura firme. Martín, aunque emocionado por las posibilidades que le esperaban en el extranjero, sentía el peso de la despedida en su corazón. Era consciente de que estaba dejando atrás el único hogar que había conocido, pero más aún, dejaba a sus padres, a quienes había prometido algún día regresar con una vida mejor para todos. Subió al tren, sabiendo que este sería el primer paso en un largo camino. Mientras las ruedas metálicas comenzaban a moverse, sus pensamientos viajaron hacia el futuro, lleno de incertidumbre, pero también de esperanza. Sabía que su destino estaba lejos de allí, en un país que ofrecía más oportunidades de las que su pequeño pueblo podría jamás brindarle. La perseverancia de Martín comenzó a dar frutos cuando la empresa de Daniel atrajo la atención de importantes inversores. Lo que había comenzado como una pequeña startup pronto se convirtió en una compañía emergente en el mundo tecnológico. A medida que la empresa crecía, también lo hacía la posición de Martín dentro de ella. Su talento y dedicación lo llevaron a ocupar un puesto de liderazgo, y pronto empezó a tomar decisiones clave para el futuro del negocio. El éxito financiero no tardó en llegar. La compañía cerró contratos millonarios y Martín vio cómo su situación económica mejoraba drásticamente. Atrás quedaron los días de trabajo precario y largas jornadas de sacrificio. Ahora, vivía en un apartamento de lujo y disfrutaba del reconocimiento dentro de la industria. Sin embargo, a pesar de todo el éxito personal, Martín no dejó de pensar en sus padres, que seguían viviendo una vida modesta en el pequeño pueblo español. A medida que su fortuna crecía, Martín recordaba la promesa que había hecho a sus padres el día que dejó el pueblo, regresar y cambiar sus vidas para siempre. Había enviado dinero regularmente a lo largo de los años, pero sabía que eso no era suficiente. Sus padres seguían trabajando duro, y su padre, en particular, empezaba a mostrar signos de deterioro en su salud.
Martín se dio cuenta de que había llegado el momento de cumplir su promesa y darles una vida sin preocupaciones. Con esta idea en mente, Martín comenzó a planificar en secreto. Decidió comprar una casa para sus padres, un hogar cómodo y moderno cerca de su pueblo, pero con todas las comodidades que jamás habrían podido imaginar. También se aseguró de que tuvieran acceso a los mejores servicios médicos para cuidar la salud de su padre. Pero Martín quería que fuera una sorpresa, algo que no esperaran, y decidió que el momento de regresar a casa había llegado. Martín organizó su regreso a España sin avisar a sus padres. Después de casi una década fuera, decidió que quería sorprenderlos. Al aterrizar en Madrid, sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. Sabía que el tiempo y la distancia habían cambiado muchas cosas, pero estaba ansioso por volver a ver a sus padres y mostrarles lo que había logrado. El viaje en tren desde la capital hasta su pueblo natal le pareció interminable, a pesar de que el paisaje, con sus montañas y campos, le traía recuerdos de su infancia. Finalmente, llegó a la estación, donde bajó del tren y caminó por las calles que tan bien conocía. Todo parecía haberse detenido en el tiempo. Las mismas casas de piedra, las mismas tiendas locales, y al final de una de esas calles, la pequeña casa de sus padres. Cuando Martín llegó a la puerta de la casa de sus padres, se detuvo por un momento, observando la escena frente a él. El hogar que había dejado tantos años atrás seguía igual, con el jardín de su madre lleno de flores y el humo de la chimenea ascendiendo al cielo. Sabía que detrás de esa puerta se encontraban las dos personas que más le importaban en el mundo, y estaba a punto de cambiar sus vidas para siempre. El reencuentro fue intenso y lleno de emoción. Sus padres, al verlo de pie en el umbral de la puerta, no podían creer lo que veían. Aunque habían hablado regularmente durante los años que estuvo fuera, verlo en persona, convertido en un hombre exitoso, fue un impacto emocional profundo. Martín sintió como todo el peso de los años lejos de casa se desvanecía en ese instante. Tras el reencuentro, Martín les explicó a sus padres lo que había sucedido en su vida durante los años que estuvo en el extranjero. Les habló de su trabajo en la startup, del éxito de la empresa, y finalmente, de su deseo de cumplir la promesa que les había hecho. Les dijo que ya no tendrían que preocuparse por nada más, que sus días de trabajo duro y sacrificios habían terminado. Había comprado una nueva casa para ellos, un hogar amplio y moderno donde podrían vivir cómodamente y disfrutar de su retiro. La sorpresa en los rostros de sus padres fue evidente, y aunque intentaban procesar lo que Martín les estaba diciendo, la emoción del momento los dejó sin palabras. Finalmente, sabían que todo el sacrificio había valido la pena. Días después, Martín llevó a sus padres a su nueva casa. El hogar era todo lo que habían soñado y más. Ubicado cerca del pueblo, pero en una zona más tranquila y rodeada de naturaleza, el lugar ofrecía una paz y tranquilidad que sus padres nunca habían experimentado. El diseño moderno de la casa contrastaba con las viviendas rústicas de los alrededores, pero estaba perfectamente adaptado a las necesidades de sus padres. Martín había pensado en todos los detalles, desde un jardín donde su madre pudiera plantar flores, hasta una cocina espaciosa y una sala de estar con vistas a las montañas. Además, había contratado a un médico para asegurarse de que su padre recibiera la mejor atención posible. Cada rincón de la casa había sido pensado para hacer la vida de sus padres más fácil y cómoda. Con el tiempo, los padres de Martín se fueron adaptando a su nueva vida. El cambio fue grande, pero también bienvenido. Por primera vez en años, no tenían que preocuparse por el trabajo. Ni por las dificultades económicas. Pasaban los días disfrutando del paisaje, cuidando su jardín y descansando en la comodidad de su nuevo hogar. Martín, aunque seguía viajando por motivos de trabajo, se aseguraba de visitarlos con frecuencia y pasar tiempo con ellos. El pueblo entero comentaba el regreso de Martín y cómo había cambiado la vida de su familia. Para sus padres, no solo era un hijo exitoso, sino alguien que había demostrado con hechos su amor y gratitud por todo lo que habían hecho por él. Cada vez que miraban su nuevo hogar, sentían el orgullo de haber criado a un hijo que nunca se había olvidado de sus raíces. Con el paso de los años, Martín siguió avanzando en su carrera, pero siempre mantuvo a su familia como su prioridad. Su éxito no lo había alejado de los valores que sus padres le habían inculcado desde pequeño: trabajo duro, humildad y gratitud. Cada vez que regresaba a su pueblo, sentía una profunda satisfacción al ver a sus padres vivir sin preocupaciones, disfrutando de una vida que nunca habrían imaginado. Martín, el joven que había dejado el pueblo con una maleta llena de sueños y pocas certezas,
Había regresado como un hombre que no solo había cambiado su propio destino, sino también el de su familia. Ahora, con su éxito consolidado y sus padres viviendo en paz, Martín sentía que había cumplido con la promesa más importante de su vida. Y así, bajo el sol que se ponía sobre las montañas, la familia encontró la tranquilidad y felicidad que tanto habían anhelado.